Ciudad y Comunas, aquí por la señal de Arinfo TV, como todas las semanas, en este intento, esta idea de ir construyendo una agenda alternativa de nuestra ciudad de Buenos Aires, con temas vinculados a urbanismo, a medio ambiente, a patrimonio, aquellos temas que quizás no están en los medios masivos de comunicación social, pero que son importantes para la vida cotidiana de todos los porteños. Hoy vamos a hacer hincapié en una tendencia que está llegando para quedarse y que está creciendo día a día, que son los jardines verticales. Esta propuesta vinculada a mejorar el medio ambiente, la estética de las ciudades, y hoy vamos a bucear en toda esta nueva realidad. Para ello tenemos un invitado especial que es Eduardo Barak, ingeniero agrónomo que se dedica hace bastante tiempo a todo lo que tiene que ver con esta nueva tendencia a nivel mundial que, como decíamos, afortunadamente llegó para quedarse. Así que vamos a ir a una muy breve pausa en Ciudad y Comunas y enseguidita vamos a empezar a hablar con Eduardo Barak de esta nueva forma de entender a las ciudades. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas, reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Seguimos en Ciudad y Comunas, como decíamos al comienzo, hoy para hablar de los jardines verticales, y hoy tenemos la presencia de Eduardo Barak, ingeniero agrónomo, que hace mucho que viene trabajando en esta materia. Muchísimas gracias, Eduardo, hoy por compartir este espacio aquí con nuestra audiencia. Muy bien. Ustedes... Para ir poniéndonos un poco a tono, para que se vaya entendiendo, ¿cómo le explicarías a la gente qué es un jardín vertical? Un jardín vertical es un espacio con plantas y eventualmente con flores en el que se ocupa, digamos, valga la redundancia, poco espacio, es decir, en los pocos espacios de los departamentos o los balcones, hablando de casas particulares, se logra una sensación de bosque o una sensación de naturaleza con muy poca profundidad. Un jardín vertical tiene 4 centímetros de espesor todas las estructuras y las plantas. Y le da a un ambiente, ya sea un hotel o una oficina o una casa particular o un balcón, le da una sensación de naturaleza muy fuerte, con muchas plantas. Un jardín vertical puede tener de 30 y 40 plantas por metro cuadrado. Así que en una pared, 2 por 3, 6, tenés 240 plantas, es algo potente, importante, que ayuda al bienestar y al mejor trabajar, por ejemplo, si se trata de un jardín vertical en una oficina, donde hay mucha gente trabajando, digamos, levantar la vista y ver una pared con plantas ayuda a la gente que trabaja y ayuda económicamente al directorio, digamos,
porque la gente trabaja más contenta. Y a nivel mundial, ¿cómo nació la iniciativa? ¿Viene de la antigüedad? ¿Cómo es? Sí, ese es un proceso histórico que viene de hace muchos años. Algunos dicen de los famosos jardines colgantes de Babilonia, que fueron creados hace muchos años, y de ahí fueron desarrollándose por biólogos y paisajistas, tratando de imitar la naturaleza vertical, digamos, cómo crecen las plantas en paredes de montañas, en paredes de cuevas, en ciertas humedades. Se fue desarrollando una manera de hacer un crecimiento vertical en una pared, en un muro, sin ocupar mucho volumen del espacio de una mansión o de una casa. Ajá. Digamos, el más famoso, que empezó hace muchísimos años, es un francés que se llama Patrick Blanc, que fue el, digamos, que impulsó, impulsó el jardín vertical en Europa, y después se llevó a todo el mundo. Ajá. Cuando uno piensa en jardín vertical, vos nos decías una empresa, por ahí una casa particular, pero últimamente acá, pero en otras partes del mundo también se emplea para distintos sectores de la ciudad, como son las autopistas. Acá también, también. Acá también fue llegando. Sí, se está viendo cada vez más en lugares públicos, autopistas, paredes, subtes, subterráneos, en las partes, digamos, casas de gobierno, intendencias. Todo, aquí mismo hay jardines verticales en el Congreso de la Nación. Ajá. Y digamos, el desarrollo actualmente en la Argentina es muy grande, cada vez la demanda es superior. Sí, hoy hablábamos fuera de cámara, yo te preguntaba cómo se impulsaría más el tema de los jardines verticales, y vos decías que ya está impulsado, ¿no? Que por ahí uno no lo ve, pero ya es una realidad muy manifiesta, sí, ¿no? Para los que nos dedicamos a esto, yo te comentaba antes que yo en el 2004, que fue el primer jardín vertical que hice, fue para una exposición, para un estudio de paisajistas y arquitectos para Casa Foa, en la tribuna en el hipódromo de Palermo. Fue el primer jardín vertical que se creó en la Argentina y en una exposición, y que también recibió la medalla de oro, el stand. Y de ahí yo me relacioné con mucha gente, le entregué muchísimas tarjetas, estoy hablando del 2004. Me empezaron a llamar, fui a visitar, pero nadie quería pagar lo que valía. Jardín vertical es algo que tiene un valor, un costo, porque tiene muchas plantas por metro cuadrado y todo eso, con un sistema automatizado de riego. Es decir, que en esa época, en el 2004, no vendí, nadie me compró, porque no estaban dispuestos a invertir lo que vale un jardín vertical. Hoy es exactamente al revés, digamos, cada vez, si bien hay mucha gente que no sabe cuánto vale, muchísima gente ya está comprando, instalando en sus casas particulares, empresas. Claro, porque por ahí uno no sabe, pero hay distintos componentes, ¿no? Está la mano de obra, todo el trabajo que implica realizarlo, el tema de las especies, como decías vos. Claro, el jardín vertical hay varias técnicas, pero resumiendo, es una estructura amurada en una pared, una estructura metálica amurada en la pared. También puede pararse solo, pero de todas maneras esa estructura hay que sostenerla de alguna manera, si no se cae. Luego viene una capa de una placa hidrófuga donde no permite pasar el agua, telas, en el caso de una técnica, y en esas telas se plantan las plantas, con un sistema de riego automatizado por goteo que va mojando lentamente, y en cada riego se le dosifica una pequeñísima cantidad de nutrientes. Es decir, la planta crece en un sistema conocido como hidropónico, sin contacto con la tierra. Con la tierra. Es decir, hay algunas técnicas que sí tienen en cada bolsillo que se hace sustrato, otras técnicas que no.
como hay otra técnica que yo utilizaba antiguamente, que era cajas de un sustrato que de turba. Unas cajas de 50 por 50, armaba una estructura e iba colocando como un rompecabezas, colgando esas cajas, hago un diseño en el papel y iba plantando las plantas en esas cajas con sustrato. Ahora utilizo otra técnica, una técnica solo de telas, unas telas especiales, que tiene muchísimas cosas a favor, como el peso, es mucho más liviana. Claro. Y sí, un jardín vertical requiere de un armado de estructura, es decir, hay un trabajo de herrería, hay un trabajo de colocación de placas hidrófugas, hay un trabajo de colocación de fieltros, y luego de plantar las plantas. Y un conocimiento de qué plantas son las que correspondientes al espacio, al lugar, de acuerdo a la luminosidad y de acuerdo al sol, a la posición respecto del sol, y qué plantas son las correspondientes que van en la parte de arriba, en el medio y abajo. Eso es clave para que sea exitoso, digamos, ¿no? Sí, la porque, iniciativa. digamos, teóricamente armar un jardín vertical aparentemente es fácil. Lo que es complejo con el tiempo es mantenerlo y que esté siempre muchos años lindo, porque las plantas van creciendo, van ocupando el lugar de otras plantas, hay que ir podando, se generan también, como en todas las plantas, puede haber babosa, puede haber caracol. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se lo trata? Y fundamentalmente saber qué plantas se elige para que convivan en un micro o macro sistema en el que esté lindo y sano muchos años. Porque un jardín vertical mal hecho en el que todo el tiempo se agrega plantas, todos los meses se agrega plantas, no es económico y no está lindo, nunca está lindo, porque una planta que yo planté hace 3 años que tiene este tamaño, si se me murieron 20 plantas al lado, tengo que poner plantitas chiquitas, entonces es como que el diseño siempre está desequilibrado. Entonces, el saber tiene que ver en aplicar esa sabiduría en qué plantas utilizar. Claro, según el lugar también, ¿no? Según las características de la ciudad o la zona. Claro, debe no es lo mismo un jardín vertical en San Juan que en Mendoza o que en provincia de Buenos Aires o que en Ushuaia. O acá. O acá, o adentro. Adentro, justamente, en los jardines verticales de interior que se pueden hacer perfectamente, y los hacemos, son las mismas plantas en todo el mundo, porque las plantas de interior todas tienen la misma, acá no hay viento, acá no hay sol, todas, digamos que hay 1000 plantas, por decir una cifra, se pueden plantar en una oficina en Bangkok, en Tel Aviv, Buenos Aires o en el Chaco, porque las condiciones de una planta de interior son las mismas. Hay que darle luminosidad con proyectores de cierta potencia para que generen fotosíntesis y las plantas puedan crecer, pero yo puedo hacer el mismo jardín vertical en cualquier parte del mundo, de interior. De interior. De exterior ya es totalmente otra cosa. Y, digamos, uno piensa por ahí el jardín vertical más en la parte, digamos, de la fachada de un edificio, pero también puede haber en terrazas, digamos. ¿Cómo juega el deseo del cliente y el diseño del especialista en estos temas? Yo hago jardín vertical en todas partes. En la fachada de un edificio, en balcones, en lobbies, digamos, en el hall de entrada de un edificio, en la oficina del gerente del banco o de la empresa, donde tiene su propio jardín vertical atrás de su escritorio, en restaurantes, hoteles, habitaciones, como se llama, presidenciales, donde viene el señor Mick Jagger, está
se lo recibe en una habitación donde por lo general también hay un jardín vertical. Hace 15 años a mí me pidieron presupuesto para hacer no recuerdo si era el Hyatt, y no aceptaron. Hoy sí, hoy hace jardín vertical, y como el precio no varió en dólares, sí, no varió mucho. Pero sí la concepción La concepción de que se invierte ese dinero en un jardín vertical. Antes no. Antes, como fue desarrollándose mucho en Europa y en Estados Unidos, entonces mucha gente mira, viaja, sí, y ve, dijo, allá hay mucho, quiero también acá. Y si tuvieras que, digamos, resumir en 2, 3 puntos, ¿cuáles son los principales beneficios de la incorporación de un jardín vertical a un inmueble, por ejemplo? ¿Cuáles serían? Y bueno, si es una casa particular, digamos, si hablamos de lo fisiológico, de lo biológico, genera oxígeno. Ajá. Genera oxígeno. No genera humedad. No. Ese es por ahí uno de los temores que puede haber, ¿no? Sí, pero son temores no ciertos, no son verdaderos. No trae bichos tampoco. Todos los mitos, ¿no? Todos los mitos de que trae bichos, que genera humedad, no es verdad. Al contrario, genera oxígeno, más oxígeno en el ambiente, la gente se siente mucho mejor. A la vista, digamos, teniendo éxito en el diseño de colores y textura y que llegue a florecer, también genera, digamos, un sentimiento de bienestar en un living o en una fachada de un edificio. Más allá de que hay una norma en los edificios en el cual, o una reglamentación, que los edificios que instalen un techo verde o un jardín vertical tienen ciertos descuentos. De grabaciones impositivas. De grabaciones impositivas. Más allá de eso, digamos. Un jardín vertical en una fachada de un edificio enaltece el edificio y eleva el valor del precio. También. Claro. Hoy día a mí me están pidiendo de muchos empresas constructoras que todavía no hicieron el pozo, sí, y ya están haciendo el proyecto y me piden presupuesto para hacer en cada balcón un jardín vertical, que divisorio entre ambos balcones, en vez de poner una reja o una mampara, que sea un jardín vertical, que tenga plantas para un lado y plantas para el otro lado. Cosa que hace años atrás era impensable. No existía, muy poco, digamos, 10 años atrás no existía, y de 6, 7 años a esta parte cada vez más. Cada vez más, digamos, son las empresas constructoras que ya tienen en su proyecto de construcción los jardines verticales y dónde los van a poner, y ya está planificado dejar los pasos de agua, las salidas de sobrantes de agua, conexiones eléctricas, bocas de agua, ya está digamos, preparado para cuando llegue el momento, que es al final de todo. Sí. El jardín vertical se construye cuando ya no hay más pintura y no hay más polvo, cuando ya todos los gremios terminaron. Ahí. Lo último de todo, se construye el jardín vertical y se plantan las plantas, porque con polvo y pintura las plantas sufren. Claro. Hay que estar lavándolas, mucho trabajo, y que son feas. Siempre es al final, en todos los proyectos. Te proponemos, Eduardo, ir a una muy breve pausa y seguimos dialogando sobre la actualidad de los jardines verticales en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo no? No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre.
Seguimos en Ciudad y Comunas, hablando, bueno, en este caso de los jardines verticales, pero Eduardo tiene una trayectoria importante también con otros diseños y otras estrategias, como el caso de los topiarios. No sé si querés compartirlo con nuestra audiencia, explicarle de qué se trata y cómo... Antes de hacer jardines verticales hice esculturas. Topiario, lo que significa la palabra topiario, es el arte de darle forma a una planta. Se toma una planta, se la poda de alguna manera, redonda, cuadrada, forma de animal, de tigre o de elefante. Eso es hacer un topiario. Viene del griego, topi, ari, es trabajo con plantas. Bueno, yo empecé haciendo hace muchísimos años, hace más de 30, esculturas con plantas. Armamos una estructura con forma, me gustaba hacer animales, hice elefantes, después eso lo rellenaba con turba, un sustrato, le ponía un sistema de riego por goteo y plantaba plantas. Y me empezaron a pedir y después empecé a venderlo y así me fueron pidiendo, los hacía pedido. También hice muchos logos. Por ejemplo, acá hubo un logo muchos años en un restaurante que se llamaba Picnic. Estaba en Florida y Bartolomé Mitre, todo el cartel dos veces. Con plantas. Con plantas, la P, la I, todo con plantas, con un sistema de riego gotero. Digamos, el sistema, el principio es el mismo que el jardín vertical, es una estructura, sustrato o telas y sistema de riego automatizado. Hice también logos para empresas, digamos, con plantas, con forma del logo. Y a nivel mundial hay muchas ciudades donde el Estado de alguna manera promueve o incentiva este tipo de iniciativas. En nuestra ciudad o nuestro país se está por ahí en una etapa incipiente, pero digamos como que ya hay una visión que va hacia eso, ¿no? Sí. Hoy hablábamos del tema de las autopistas, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa Autopistas Urbanas creo que incorporó sí, tiene muchísimos, sí. O sea, esto es bueno, o sea, que los gobiernos entiendan la importancia de promover este tipo de iniciativas, ¿no? Sí, digamos, los gobiernos que le dan importancia a lo verde, a lo sustentable, y en Buenos Aires, en especial en Buenos Aires, hay muchos, cada vez hay más proyectos grandes que tienen que ver con el gobierno de la ciudad, distintos entes, el Congreso, la honorable Cámara de Diputados, autopistas, pronto va a haber en subtes. ¿En subte también? Sí, Buenos Aires, digamos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires invierte mucho dinero en hacer espacios verdes y espacios de jardines verticales. También. Y también hay trabajos con cascadas, ¿no? No tanto en la ciudad, pero sí en otras partes del país o provincia de Buenos Aires también se trabaja con ese tipo de cosas, ¿no? Sí. No conozco bien en la provincia cuáles son los gobiernos, en el interior, cuáles son las gobernaciones que le dan más importancia. Yo personalmente no lo conozco. Sé que de forma particular hay muchísima demanda en todas las provincias y todas las ciudades del interior, todas, cada vez más. Además me llaman de Tucumán, de Salta, de Jujuy, de Córdoba, de las ciudades del interior de Buenos Aires, y cada vez hay más gente que está haciendo jardines verticales. Cada vez hay más. Y digamos, hay temas que van armando esta nueva agenda que decimos nosotros de la ciudad de Buenos Aires, donde la transmisión de los conocimientos o la docencia es importante, digamos. Hoy por hoy no tenemos una especialidad o una carrera que tenga incorporado el tema de las terrazas verdes o los jardines verticales, pero de alguna manera se va capacitando y se va formando gente en la materia, ¿no? Hay cursos, yo sé que hay cursos particulares que dan el Círculo de Agrónomos o algunos institutos de paisajismo. Dentro de los ítems, dentro de las materias relacionadas con el paisajismo, hay también el jardín vertical. Y también hay empresas europeas que dictan cursos en Argentina, en Chile, en Latinoamérica, enseñando
la técnica que ellos utilizan, exitosa en Europa y también en Latinoamérica, en donde la gente, son cursos caros, pero que, digamos, aprenden de gente que sabe mucho y que tuvo éxito en la construcción de los jardines verticales. O sea que cada vez hay más competencia, digamos. Cada vez hay más competencia, sí. Ahí lo que, digamos, hace la diferencia es la manera de trabajar y de mantener el producto, claro, ¿no? Mantener el jardín vertical es lo más complejo de todo. El jardín vertical, es decir, cuando un cliente me pide precio a mí, le pide precio a otras personas, competencia o gente nueva, lo que le digo es que vaya, le pide una lista de los jardines verticales que hizo hace 3, 4, no hace 2 semanas, hace 3, 4, 5 y 10 años atrás, y que los vaya a ver cómo está ese jardín vertical hecho hace 10 años por esa persona. No hay muchos que hicieron hace 10 años, soy yo y otro más, pero hace 3 años o 2 años, que lo vaya a ver y que pueda comparar, pues yo cobro un poco más que algunos de mi competencia, pero son mejores mis jardines y son más, están mejor en el tiempo, son más lindos, son más mantenidos. ¿Y cuál es el promedio de duración? ¿Hay un promedio? No hay un promedio. Yo creo que las estructuras y las telas pueden durar 20 años o más. Las plantas pueden durar mucho, dependerá de cómo se las cuide. Cómo se las cuide, cómo se las riegue, cómo se las pode. La estructura de aluminio, 25 o 30 años. Las telas, por lo menos 20 años. Es decir o sea que es una inversión que se amortiza a muy largo plazo, ¿no? Exacto. Sucede también gente que después de 4 o 5 años me pide sacar todo y hacer otra cosa. Tiene un diseño determinado, unos colores y una textura determinada y quiere otra cosa. Posible. Se saca las plantas y en ese se lo repara y se planta otro diseño, con otros colores, más rojo, un verde más amarillo, algunas otras flores. También existe eso, se puede. No es algo que queda ahí, no se puede tocar más, al contrario. Y a nivel regional, ¿hay países que también son importantes en esta materia o hay que mirar más a Europa o a Estados Unidos? No, ya después ya podemos mirar tranquilamente a Colombia, México, Ecuador cada vez más. Ahora ya me enteré que ya están haciendo grandes proyectos en Bolivia. Paraguay menos, Chile también. Chile ya hay muchos proyectos. Brasil, hay cientos o miles de proyectos en Brasil, así que no hay por qué ya no hay que ir a Europa, digamos. ¿Esto es aconsejable o es una solución para las ciudades con muchos problemas de smog, por ejemplo, todo del clima? Sí, digamos, esto ayuda, digamos, de alguna manera no combatirlo, pero sí equilibrar, ¿no? Un edificio, por ejemplo, en el que se tapiza completamente una pared o dos con jardines verticales, baja su temperatura en hasta 5 grados. Lo mismo en invierno, digamos, absorbe energía y libera energía en el invierno, absorbe en el calor, absorbe muchos polución, mercurio, plomo del aire. Las plantas los absorben, es decir, que tiene un beneficio espectacular, aparte de generar oxígeno, sin ninguna duda. Seguro. Y además son barreras acústicas también, Por ¿no? supuesto, son barreras. Ahí ya hay... me pidieron en un proyecto, no recuerdo dónde es, armar toda una pared que tiene como 7 o 8 metros, que frenaría, digamos, acústicamente el ruido de una autopista en un proyecto de viviendas, no de edificios, de viviendas de planta baja, para lograr, digamos, tiene como una curvatura para lograr absorber el ruido de la autopista, que pasa muy cerca de una casa, es un barrio privado que se está construyendo, en el que tiene el proyecto de construir un jardín vertical que es como un muro, pero todo curvo, pensando, digamos, que una cuestión acústica de absorber, más, digamos, que es más absorbe mejor los ruidos curvo, cóncavo,
que derecho. Derecho. Digamos, esperemos que salga, que lo hagan. Muy grande el jardín vertical ese. Claro, porque acá, digamos, hemos visto en las autopistas, digamos, a nivel aéreo, pero en muchas ciudades del mundo son todas las columnas, en todo, sí, ¿no? Se aplica... Acá también ya comienza. Ah, ya comenzaron también. Sí, sí. Y cada vez va a haber más. Y cada vez más porque, digamos, tiene muchos beneficios, pero siempre hay que mantenerlo, hay que saber mantenerlo. Hacerlo y que esté lindo 2 meses, 3 meses, 4 meses. No alcanza. No alcanza. Hay que hacer digamos, diseñar el proyecto de tal manera que sea, como la palabra maravillosa que hoy gusta, sustentable en el tiempo. En el caso de tu trabajo en particular, vos tenés un periodo, digamos, de mantenimiento que está incluido en el trabajo inicial, pero después está la posibilidad de que la gente pueda seguir teniendo un servicio de mantenimiento, ¿no? Casi todos los jardines verticales que hago, digamos, si son casas que tiene jardín, el cliente, digamos, el dueño de casa piensa que el jardinero se va a poder encargar. A los 2 meses me llama por teléfono el jardinero: vení por favor, que no sé cómo se hace, vení, convence al dueño de casa que le conviene, ya que invirtió un montón de dinero, pagarnos el mantenimiento a nosotros, y que el jardinero corte el pasto, poda las ramas, porque hay un tema que tiene que ver con la fertirrigación, la nutrición del jardín vertical, que hay que conocer un poquito más para que esté siempre lindo. Bueno, pero estamos en pleno proceso de auge, ¿no? Sí, cada vez hay más pedidos de cotizaciones y cada vez hay más gente que le interesa, y yo creo que va a ser por muchos años. Bueno, mejor así. Sí. Eduardo, la verdad que ha sido un gusto tenerte en nuestro programa, poner un primer pantallazo de lo que son los jardines vegetales, por ahí para mucha gente que no desconoce lo que es el término. Y bueno, como decíamos al comienzo, es una tendencia que llegó para quedarse y para crecer. Así que bueno, te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa de hoy. Y para los que quieran contactarse contigo, hay una página web, seguramente, si querés compartirla. Mi página web es jardin-mediovertical.com.ar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Esperemos haber contribuido a la construcción, como siempre decimos, de esta agenda alternativa para la ciudad de Buenos Aires. Nos despedimos hasta la próxima semana, dentro de 7 días, aquí por la señal de Arinfo TV. Muchas gracias, Pablo Guardia, en la operación técnica, y nos volvemos a encontrar aquí la semana entrante. Muchas gracias.